Hola, ¿cómo están? En esta clase desarrollaremos el tema de vectores, en la cual estudiaremos lo que es una magnitud escalar, una magnitud vectorial y la representación gráfica de un vector. Magnitudes vectoriales. Una magnitud escalar es aquella magnitud que está completamente especificada o entendida cuando se conoce su magnitud o su tamaño y su unidad. Por ejemplo, cuando decimos que un estudiante tiene una altura de 1.7 metros, la magnitud se refiere al numeral 1.7 y la unidad será el metro. Y entonces cuando decimos que el estudiante tiene 1.7 metros, nos estamos refiriendo que este estudiante tiene una altura mediana. ¿Cómo se representan las magnitudes escalares? Se las denota por una letra del alfabeto español o griego, que por lo general se toma la primera letra del nombre de la magnitud. Por ejemplo, si nosotros queremos representar a la magnitud escalar masa, se la denota por M. Si queremos representar a la magnitud física escalar tiempo, se la denota por T. La densidad, por ejemplo, se denota con la letra griega ρ. Ejemplos de magnitudes escalares. Podemos mencionar la longitud, L, la distancia es otra magnitud del tipo escalar, D, el radio de una esfera es una magnitud escalar, la masa es una magnitud escalar, el tiempo es una magnitud escalar, el área también es una magnitud del tipo escalar, el volumen es una magnitud escalar, la densidad escalar, presión P, la energía cinética E sub K, la energía potencial gravitacional E sub P, que también es una otra magnitud escalar, la corriente eléctrica I, el potencial eléctrico phi, etc. Entonces tenemos una infinidad de magnitudes escalares que las vamos a ir estudiando a medida que se vaya desarrollando el curso de física básica 1. Magnitudes vectoriales. ¿Qué es una magnitud vectorial? La definimos como aquella magnitud que está completamente especificada o entendida cuando se establece su magnitud, su dirección y su unidad. Es importante entender estas características del vector en base a estos dos ejemplos. Si, por ejemplo, alguien expresa que un automóvil se mueve a 60 kilómetros hora hacia el este, entonces aquí estamos indicando que la magnitud es 60, la unidad el kilómetro hora y la dirección hacia el este. Entonces, al decir que el automóvil se mueve a 60 kilómetros hora hacia el este, todos han entendido qué tan rápido o tan lento se mueve el automóvil y hacia dónde se dirige, que es la característica de una magnitud vectorial. Pero, si alguien hubiese expresado que el automóvil se mueve a 60 kilómetros hora, solo hemos expresado la magnitud, cuán grande, cuán pequeño, 60, y su unidad, kilómetros hora. Y la información está incompleta, porque acá no sabemos hacia dónde se dirige el automóvil.
Si este es el caso de decir que el automóvil se mueve a 60 kilómetros hora, solo se ha dado la información de la magnitud del vector, pero no se ha dado la dirección. Entonces es importante entender que una magnitud vectorial tiene estos tres elementos: la magnitud, la unidad y la dirección, para que esté completamente entendido por todos. ¿Cómo se denotan las magnitudes vectoriales? Entonces, se sigue casi la misma regla que en el caso de escalar. Se utiliza una letra del alfabeto español o griego con una punta de flecha horizontal sobre la letra. Por ejemplo, si me refiero a la magnitud velocidad, se denota por P, B, punta de flecha. Fuerza, F, punta de flecha. Aceleración, A y punta de flecha. Si me refiero solo a la magnitud del vector, se denota simplemente la letra sin punta de flecha o en valor en los símbolos de valor absoluto. Por ejemplo, la magnitud de la velocidad se denota simplemente por V o V vector en valor absoluto. La magnitud de aceleración por A o el vector aceleración en valor absoluto. La magnitud de la fuerza por F o el vector fuerza en valor absoluto. Ejemplos de magnitudes vectoriales. La velocidad es una magnitud vectorial. La aceleración también es otra magnitud del tipo vectorial. El vector de posición es una magnitud del tipo vectorial. Tiene magnitud, tiene dirección. El vector de desplazamiento, delta de R. El momento lineal, P. La fuerza, F. El momento angular, L. El torque, tau. El campo eléctrico, E. El campo magnético, B. Son ejemplos de magnitudes vectoriales. ¿Cómo se representa gráficamente una magnitud del tipo vectorial? Se utiliza una recta con una punta de flecha en uno de sus extremos. Entonces, el tamaño de este vector nos estará representando la magnitud del vector, o sea, esta longitud es la magnitud del vector. Y la punta de flecha nos representa la dirección de la magnitud vectorial.